Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Amigos hermanos, bienvenidos a una nueva edición de su devocional en casa. Estamos iniciando año y cuando iniciamos año, cuando estrenamos año, hay muchas cosas nuevas. Una de estas es nuestro agenda, nuestro planeador de historias memorables para este año. Lo podemos utilizar como el planeador personal, como el programador, pero también el llamado es a que cada día en él registremos como nuestras notas particulares, nuestros tips de lo que recibimos de cada uno de estos devocionales. Para el día de hoy, que martes 3 de enero del 2023, tenemos una de esas historias memorables que nos trae la palabra del Señor. Para comenzar, y a modo de introducción, te quisiera preguntar, ¿alguna vez has participado de una herencia? ¿Has recibido una herencia? ¿Has estado involucrado en algo de eso? Recientemente me ayudé a sacar adelante una herencia. Eso no es fácil, no es rápido, es costoso, pero bueno, son de las cosas que eventualmente tendremos que hacer en la vida. La historia de hoy de alguna manera se asemeja a eso o a ese momento de repartir una herencia. Está en el libro de primer libro de Reyes, el capítulo 1. Para contextualizar un poco, recordemos, hubo un primer rey en Israel, pedido, muy aclamado por el pueblo, muy solicitado por el pueblo, fue el rey Saúl. Este rey de alguna manera defraudó al pueblo, pero más que cualquier cosa, defraudó la confianza de Dios, la confianza que Samuel, el profeta, había colocado en él, el sumo sacerdote. Y finalmente fue desechado y fue reemplazado por otro rey completamente diferente, por David, el rey David, que palabras más, palabras menos, con todos sus defectos y con todos sus aciertos, pero tenía un corazón conforme a Dios, a lo que Dios quería, a lo que Dios esperaba. Pues digamos que en resumen de cuentas, y a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo el pecado que pudo haber tenido este hombre, fue un buen reinado y fue un reinado que duró mucho, 40 años. El libro de Reyes inicia con una frase: el rey David ya era muy anciano, entrado en días. Tenía tal vez unos 70 años, 40 años de reinado y pues por temas propios ya de su vejez ya no se podía ocupar como antes lo hacía de sus funciones de gobierno. Lo tenían que cuidar, lo atendían, era muy respetado por todos o por casi todos. La historia de hoy, aquí en esta versión se titula La rebelión de Adonías. Adonías era, llamémoslo así, el hijo mayor que le sobrevivía. Ya otros habían muerto, como Absalón, pero ese era el hijo mayor que le sobrevivía. Y entonces, de alguna manera, era uno de los, o el primer heredero que tenía el rey David. Ojo, el rey David no había muerto. El rey David no había repartido, digamos, sus posesiones. Pero, digamos, dentro de lo principal que podía tener el rey David para repartir era su trono. ¿Quién lo iba a suceder? El primer opcionado, designado por el rey David con antelación y que de alguna manera Dios había bendecido y había estado de acuerdo con esa opción, era Salomón, su hijo,
que no era, digamos, si fuera por linaje o si fuera por edad, no era el primer opcionado. Adonías, nos muestra la palabra, que era el mayor, que le sobrevivía, que había crecido en la casa, o sea que probablemente tenía la educación necesaria para ser rey. Dice aquí en la palabra de Dios que era de bien parecido, o sea que probablemente a los ojos de muchos sería una persona apetecible. Recuerda eso como cuando eligieron al rey Saúl, que era un tipo alto, grande, probablemente algo corpulento, entonces era como muy buen representante físicamente para ser el rey de Israel. Adonías no cumplía con algo, no tenía la bendición del Señor, y Adonías tenía algo también. De pronto toma la iniciativa y quiere como torcer la situación y empieza a hacer como lo que llamaríamos hoy campaña política, a tener invitados, a atender invitados, a grupos selectos con los cuales, como dice la palabra, se empezó a hacer un nombre, empezó a hacerse público. Bueno, finalmente toda esta intriga llega a oídos del rey David. Recordemos allá en su lecho de anciano, y el rey David toma una decisión después de la información que le dan a través de Betsabé, a través del profeta Natán. A raíz de todo lo que estaba ocurriendo, del cómo se estaba comportando Adonías, del cómo estaba proclamándose o autoproclamándose rey, el rey David toma esta decisión, y leo en la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 28 al 30. Dice: entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró: vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente, como te juré por el Señor, Dios de Israel, tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Bueno, esta es la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en ella, en este primer capítulo del libro de Primera de Reyes. Vamos a hacer nuestro acostumbrado devocional casa con confesión, adoración, el tiempo de súplica y el tiempo de acción de gracias. Vamos a seguir adelante, no te desconectes, te invito a continuar. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Dice en el libro Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Entre tanto, Adonías, hijo de Agit,
se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Ese entretanto hace referencia a lo que estaba ocurriendo con el rey David, que ya era muy anciano, que lo tenían que atender para muchas de sus cosas, de sus necesidades, que era muy respetado, que probablemente ya no ejercía directamente el gobierno, el reinado sobre el pueblo. Y entonces en ese entretanto Adonías estaba proclamándose rey. Yo seré rey, yo reinaré, dice otra versión. Muy hermoso emprendimiento, querer ser rey de una nación. Hay que recordar, Dios mira los corazones, Dios pesa la intención de nuestro corazón. Y probablemente Dios no encontró en este hombre Adonías que fuera el rey que él tenía seleccionado para dirigir, para guiar, para reinar, gobernar su pueblo. Seguramente tenía hermosos planes para él, pero no era el ser rey. Pues bien, ¿qué nos dice a nosotros esto? Es muy del hombre hacer planes. Para cosas grandes, para cosas pequeñas, para cosas de un altísimo valor, para cosas que son de un ínfimo valor o de una duración muy corta, de un impacto muy pequeño, nos hacemos planes. Todos y cada uno de esos, grandes o pequeños, deben ser puestos delante de Dios. Como decía anteriormente, este hombre, Adonías, probablemente cumplía con los requisitos. Era hijo del rey, era el mayor, probablemente en una línea de sucesión, probablemente tenía los estudios y seguramente tenía los conocimientos, probablemente tenía las capacidades, pero no tenía el favor de Dios. No había colocado esta petición o esta necesidad delante de Dios. Seguramente cuando el rey David muriera, se iba a necesitar un rey, a alguien que gobernara el pueblo. Dios tenía otro elegido, no era Adonías. Él no colocó delante de Dios sus propósitos, sus planes. Nosotros tenemos dos defectos, humanamente tenemos dos defectos. Uno, no siempre colocamos nuestros planes delante de Dios. Otro es que muchas veces colocamos nuestros planes delante de Dios, pero nos apresuramos. Queremos ayudarle a Dios, queremos ir adelante de Dios. No esperamos su respuesta. La respuesta, cuando la intención de nuestro corazón es buena, usualmente la respuesta es en el mismo sentido y Dios nos apoya, pero no siempre. Debemos esperar y no siempre es en nuestros planes. Hay que darle el tiempo a nuestro Dios. Él en su inmensa sabiduría, Él en su conocimiento sabe de qué manera y cuándo responder a nuestros planes. Él mira nuestro corazón. Confesemos eso. Dios es sabio. Dios tiene todo el conocimiento de las grandes cosas del mundo, pero de cada una de nuestras necesidades, de cada una de nuestras peticiones, de cada uno de nuestros planes. Hasta ahí llega su conocimiento, hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Pues bien, confesemos eso. Él lo sabe y nosotros somos tremendamente impacientes. Pidámosle a Dios que nos ayude en eso. Señor, Dios de la gloria, confesamos primero, Señor, que tú lo sabes todo y que tú tienes control de todas y cada una de las situaciones del mundo en general, pero de nosotros en particular. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, tú conoces los planes que tenemos allí, tú conoces las estrategias que tenemos en nuestra mente para llevarlos a cabo, Señor. Padre Santo, perdónanos porque no siempre somos lo pacientes que deberíamos ser y esperar tu respuesta. Y también perdónanos porque muchas veces de nuestros planes no los colocamos delante de ti. Tal vez muchas veces cuando los planes no van bien, cuando hay dificultades, corremos a ti. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a confiar en ti, a tener fe en ti y a esperar en ti tu respuesta, la cual siempre es sabia, la cual trae, Padre Santo, lo necesario para nosotros, para nuestro bienestar. Ayúdanos, Padre Santo, a descansar en eso. Perdónanos, Señor, porque sí, confesamos que
no siempre llevamos nuestros planes delante de ti y que no somos lo pacientes que deberíamos ser. Perdónanos, Padre Santo. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Bienvenidos al tiempo de adoración. Algo que hemos aprendido en estos devocionales en casa es que Dios es soberano, que Dios hace como Él quiere. Si bien este hombre podría inclusive tener una buena intención, Adonías, al solicitar o al querer ser rey, pues no estaba en los planes de Dios. Dios sabía por qué. Y Él es soberano y podía colocar en este reino, ungir en este reino al que Él quisiera. Dios es soberano. Pero también, y en este capítulo 1 de Primera de Reyes hay muchas enseñanzas, muchas enseñanzas. Una de esas la encuentro allí en el versículo 6. Dice, hablando de su padre, el padre de Adonías, o sea, el rey David, su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Se refiere a ese tema de salir y hacerse un nombre y hacerse popular y hacerse el importante delante de los hombres y tener invitados. El rey David nunca lo había corregido, nunca le había dicho no hagas eso, no te está permitido, no tienes mi autorización. Los padres humanamente, los padres terrenales, así sea un rey, muchas veces fallamos delante de nuestros hijos, con nuestros hijos, en su educación, en su proceso de disciplina. Fallamos y fallamos muy seguido, continuamente. Y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios, todos y cada uno de nosotros. Cada uno sabe o sabemos de qué manera le hemos fallado a nuestros hijos y por qué tenemos que pedirle perdón a Dios y a nuestros hijos. En este caso el rey David no había hecho bien su tarea ni como padre, ni probablemente también como un gobernante, porque estaba dejando un problema a su sucesor. Pero estamos en el tiempo de adoración. Nuestro Dios Todopoderoso también es nuestro Padre. Y Él no comete este tipo de errores. Es un Padre amoroso, pero también es un Padre que sabe disciplinar, que emplea toda su sabiduría para disciplinarnos como es necesario. Un Padre amoroso que está con los brazos abiertos, dispuestos a acogernos, a abrazarnos, a atraernos a Él, pero que también está dispuesto a disciplinarnos con mucho amor, nos corrige con toda la dedicación que sea necesaria. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener. Y por eso adoramos a nuestro Padre Celestial, que amorosamente nos cuida, nos guarda, nos corrige, nos disciplina. Señor, gracias Padre Santo. Gracias porque tenemos muchos ejemplos en la palabra de hombres como el rey David,
que en muchas cosas también se equivocaron. Gracias, Señor, porque tú no escondiste esas cosas, nos las revelaste también. Y cuando vemos al rey David, que también tuvo errores en la crianza de sus hijos, Señor, allí también nos vemos reflejados nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, en eso. Ayúdanos, Padre Santo, a ser esos buenos padres, esos buenos guías para nuestros hijos. Y Padre, a ti te adoramos, te alabamos, te glorificamos, porque tú sí eres ese Padre que todos quisiéramos, ese Padre que todos anhelamos. En ti, Señor, en ti está encarnado ese Dios con todos los atributos y con todas las cualidades, Padre Santo, que quisiéramos. Ese Padre amoroso, ese Padre que sabe disciplinar, ese Padre que sabe liderar, que sabe guiar, que sabe dirigir. En ti se encarnan todas esas cosas buenas, Padre de la gloria, que nosotros quisiéramos para nosotros. Señor, recibe adoración y alabanza, porque a este pueblo tú no lo dejaste, a este pueblo no lo abandonaste a su suerte, Señor, no. Tú estuviste ahí cuidándole, y así también nos cuidas a nosotros. Recibe nuestras palabras de adoración y alabanza, Señor, porque tú sí las mereces. Oro, Señor, en acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en él encuentro paz y profundo amor, mil delicias con él, comunión disfrutar y por siempre tu nombre adorar. Ante la noticia que llegan, estas noticias que no son buenas y que no va para nada bueno, y que llegan a oídos del rey David, él toma una decisión y ordena que unjan a su hijo, lo unjan como rey a su hijo Salomón, y dice quiénes deben ser, e inclusive envía su guardia real, sus guardaespaldas, como para respaldar la cosa si hiciera falta. Eso es como volver a encauzar las cosas por lo que estaba planeado, por cómo estaba, digamos, bendecido por el Señor. Ante eso, en el versículo 37 hay 36 y 37 está una respuesta que me gustaría resaltar en este momento. Y Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey: Amén. Así lo diga también el Señor, el Dios de mi Señor, el Rey. Como el Señor ha estado con mi Señor el Rey, así esté con Salomón y haga su trono más grande que el trono de mi Señor, el Rey David. Una exclamación pidiendo de alguna manera bendición para ese rey que ya vendría, para ese pueblo, y que pidiendo como que lo que ya se había construido, lo que había construido el rey David durante tantos años de guerra, de luchas, de persecuciones, que eso sea engrandecido, que eso se mantenga y que el Señor sea el que lo multiplique, el Señor sea el que lo bendiga.
En este tiempo de súplica, qué bueno pedir por buenos líderes. Los necesitamos, buenos líderes en la casa, buenos líderes en el trabajo, buenos líderes para nuestra ciudad, buenos líderes para esta nación, buenos líderes para el mundo en general. En aquel tiempo era necesario, era apremiante un buen líder. Hoy en día sí que es cierto que son necesarios buenos líderes. Oremos, cada quien conoce, oremos al Señor para que Él sea el que ponga esos buenos líderes, y si los que tenemos ahora no son lo suficientemente buenos, pues que el Señor les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que el Señor los acompañe por el bien de ellos, pero por el beneficio de todos. Padre, gracias, Señor, porque nos muestras que eres tú quien bendice. No son nuestras capacidades, nuestros dones y nuestros talentos particulares los que nos hacen de alguna manera como sabios y buenos líderes. No, nada de eso, Señor. Eres tú. Por eso te rogamos, te pedimos que nos acompañes. Las funciones de ejercer autoridad y liderato y ser guías, Padre Santo, no se limitan simplemente a las grandes esferas del mundo, Señor. También se limitan o están aquí en el hogar, en lo más íntimo de nuestra casa. También están en nuestros pequeños emprendimientos, microempresas, en todo lugar, Señor. Allí necesitamos que tú estés guiando, dirigiendo, dando esos dones y talentos, Señor, a estas personas que están en autoridad. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos y dales a ellos, a los líderes, Padre Santo, a nuestros guías, una doble porción de eso que tú das, Padre Santo, que es sabiduría. No la sabiduría humana, porque muchas veces la tienen, esa sabiduría de conocimiento, tal vez material. Necesitamos, Señor, que tú des esa sabiduría, Señor, que lleva al hombre a dirigir, a guiar, a liderar de una manera desinteresada, no pensando en él, sino pensando en los demás y colocando todo lo que hace delante de ti, Señor. Esos líderes necesitamos hoy en día. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de nosotros. Te los pedimos, Señor, que influyas, Padre Santo, que influyas, oh Señor, sobre todas y cada una de las personas que tienen alguna función de liderato. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí. Pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Leamos en el versículo 39 de este primer capítulo de Primera de Reyes. Dice: el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Muy bien, gracias por la intervención del rey David, por la premura de todos,
la situación se salvó, el ungido del Señor ahora es el nuevo rey, es aclamado, la situación se salva. Luego más adelante este rey es bendecido con sabiduría, el reino se extiende, se ensancha aún más, hay riqueza, hay prosperidad. Lastimosamente también sabemos que lo que ocurrió después, este rey tuvo sus altas y sus bajas, también tuvo sus grandes defectos, y después de él vinieron otros con grandes aciertos y otros también con grandes defectos. Acciones de gracias, ¿por qué? Porque recientemente recordábamos que había nacido un rey, el Rey nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero Rey, el profeta, el verdadero sumo sacerdote. En Él se encarnan lo mejor de lo mejor. Y Él vino, habitó entre nosotros, murió, resucitó y aún hoy sigue trabajando por todos y cada uno de nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Nuestras acciones de gracias es por el Señor Jesucristo, el único y verdadero Rey. Oremos. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia con nosotros, y gracias por la obra del Señor Jesucristo, que recientemente en la Navidad pasada la recordábamos, pero que todos y cada uno de los días de nuestra vida la debemos recordar como que Él es el único y verdadero Rey. Ese Rey perfecto que no se equivoca, ese Rey perfecto que gobierna en nuestras vidas y que gobierna en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la obra del Señor Jesucristo, en el cual se encarna el verdadero Evangelio. Ese Evangelio, Señor, que nos lleva a estar delante de ti. Que hoy aquí en esta tierra tenemos la esperanza de que algún día estaremos contigo. Estaremos por la eternidad contigo en compañía del Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Rey, nuestro verdadero Rey, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias por permanecer hasta este momento. Recuerda nuestra agenda con las historias memorables de la Biblia. Si este devocional ha sido de bendición, compártelo. Si este canal es de bendición para ti, suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones. Tenemos por delante un año por disfrutar, pero se disfruta más con la bendición de nuestro Dios. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.